ustedes. Así que yo le voy a pedir que vayamos a Santiago, carta de Santiago, capítulo 1. Yo estoy leyendo, hermanos, y me disculpan de de la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Así que si ven algo que no cuadra o alguna palabra diferente, no se preocupe, es la versión, no cambia nada. Ah, Santiago, capítulo 1, versos 19 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, independientemente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que él hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, una vez más venimos delante de ti, sabiendo que esto es una responsabilidad grande, Señor, que no depende de mi intelecto, que no depende de mí, sino del poder de tu Espíritu Santo. Así que yo clamo para que tu Espíritu Santo ayude a cada uno de mis hermanos a recibir tu palabra y a ser hacedor de ellas. Y ayúdame, Señor, a no desviarme ni a derecha ni a izquierda, sino a predicar tu palabra con precisión. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas que hemos estado hablando esta semana es de la importancia de predicadores fieles. Hemos estado hablando, mis hermanos, sobre la importancia de hombres que tomen en serio la responsabilidad de predicar con precisión de la palabra del Señor y presentarse como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Y de hecho, no solo hemos estado hablando, estuvimos 3 días intensos entrenando a 32 hombres en el manejo fiel de las Escrituras. Y esto es muy importante, hermanos. Y gloria a Dios por pastores y hombres fieles que siguen con el deseo de procurar con diligencia presentarse a Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Pero, ¿te has preguntado, hermano, qué de los oyentes? ¿Qué de aquellos que vienen domingo tras domingo a escuchar la palabra del Señor? ¿Qué de aquellos hombres y mujeres que domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, estudio tras estudio, vienen a recibir la palabra del Señor? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo debemos prepararnos para escuchar la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia sobre nuestra responsabilidad de escuchar la palabra del Señor? Y me puse a hacer una pequeña investigación, mis hermanos, y tristemente esto es algo de lo que poco se habla en las iglesias. Por ejemplo, solo en libros hispanos hay 40 libros que hablan sobre cómo escuchar la palabra del Señor. 40. Pero ¿saben cuántos libros hay de predicación? Aproximadamente 1000. Hermanos, lamentablemente, como iglesia, hemos olvidado
y hemos echado a un lado la importancia de cuál debe ser nuestra actitud ante la palabra del Señor. Y creo que en el pasaje de hoy Santiago nos va a mostrar cuál es nuestro rol, cuál es nuestra responsabilidad como creyente al exponernos a la palabra del Señor. Nos mostrará, mis hermanos, cuál debe ser nuestra actitud como creyente ante la palabra de nuestro buen Dios. Es por eso que mi argumento, mis hermanos, o lo que yo quiero convencerles en esta mañana a través de este pasaje es el siguiente. Y yo quiero que aquellos que estén tomando nota presten atención. Y el argumento es el siguiente. Vivamos en obediencia la palabra que hemos recibido. Repito, hermanos, vivamos en obediencia la palabra que hemos recibido. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo puedo vivir en obediencia esa palabra que hemos recibido? En primer lugar, mis hermanos, recibiendo la palabra con humildad. Versículos 19 al 21. Vaya conmigo, mis hermanos, ahí a Santiago, capítulo 1, versículo 19. En primer lugar, mis hermanos, veamos que podemos o debemos vivir en obediencia la palabra de Dios, recibiéndola con humildad. Si nosotros leemos, mis hermanos, el capítulo 1, Santiago nos ha mostrado que le está escribiendo a una iglesia que está bajo persecución. Están esparcidos, siendo perseguidos por causa del evangelio. Y Santiago en los versículos 2 al 12 ya les ha hablado cuál debe ser su actitud ante la persecución. Y los llama a enfrentar la prueba con gozo, sabiendo que esa prueba produce ¿qué? Paciencia. Y esa paciencia de la que habla Santiago es resistencia en medio de la oposición. Luego de Santiago tocar el tema sobre las pruebas, Santiago les muestra a esta audiencia cuál debe ser su responsabilidad o su actitud ante la tentación. Y les dice, mira, cuando ustedes sean tentados, no digan que son tentados por Dios, porque Dios es bueno y de Él no viene nada malo, sino ustedes son tentados por su propio corazón. Pero ahora, mis hermanos, Santiago continúa y ahora se dirige a esta audiencia para que ellos vean y entiendan cuál debe ser su actitud ante la palabra de Dios. Miren cómo empieza el versículo 19, hermanos. Por esto, mis amados hermanos, ¿por qué? O sea, por esto, por algo que le había dicho antes Santiago, ahora Santiago continúa un argumento. Ahora, ¿qué les había dicho Santiago? ¿Qué les acaba de decir Santiago en su carta? Miren el versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias suyas, primicias de sus criaturas. Lo que Santiago está diciendo, mis hermanos, es porque ustedes han recibido la palabra, porque esa palabra ha sido implantada en ustedes. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Porque han sido hechos nuevas criaturas a través de la palabra, porque han recibido vida espiritual a través de la palabra, porque han sido regenerados a través de la palabra. Porque su corazón de carne ha sido cambiado por un corazón, porque su corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de piedra, de carne, Ahora, ustedes tienen que hacer esto. Y miren cómo continúa el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, ustedes, cada uno, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y Santiago, si usted lo lee, mis hermanos, Santiago está escrito como si fuera un proverbio. Y Santiago usa este triple llamado para mostrarle a su audiencia la importancia de ellos ser rápidos para hablar. Y los llama a ser rápidos, ¿para qué? Para escuchar. Que cada uno sea pronto, ¿para qué? Para oír
y tardo para hablar y tardo para la ira. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí Santiago, mis hermanos, no está hablando de la justificación. Santiago está escribiendo una carta práctica. Él no está interesado como Pablo en dar un argumento teológico, doctrinal. Santiago está escribiendo de una manera práctica. Ahora, ¿a qué se refiere Santiago? ¿Y qué quiere enseñarnos Santiago con esto de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Lo que Santiago quiere dejarnos saber, mis hermanos, es que cuando nosotros somos prontos para hablar y no para escuchar, nuestra vida no refleja el nuevo nacimiento. Cuando nosotros somos prontos para hablar y no somos prontos para escuchar, mis hermanos, nuestra vida no refleja un carácter cristiano. Cuando nosotros somos prontos para irnos, mis hermanos, estamos dando un mal testimonio de Cristo. Yo no sé si a usted le ha pasado que de repente estamos hablando con alguien y esa persona no ha terminado y ya nosotros le estamos dando una respuesta. Yo no sé si a usted le ha pasado que hablando con alguien ya usted está pensando en qué le va a responder. Hermanos, somos muy rápidos para hablar. Somos muy rápidos para irarnos. Somos muy rápidos para dar nuestros argumentos. Somos muy rápidos para defendernos. Y la razón por la que lo hacemos, mis hermanos, es porque no somos prontos para oír. Ahora, eso mismo pasa, mis hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor muchas veces. Eso mismo pasa cuando venimos a la iglesia. Y Santiago usa esta primera parte y luego la conecta para mostrarnos la manera en que nosotros debemos relacionarnos con la palabra de Dios. Santiago, mis hermanos, en esta carta quiere llevarnos a reflexionar sobre algo mayor que nuestras relaciones unos con otros. Santiago quiere, mis hermanos, que su audiencia y nosotros seamos prontos para oír, pero no solo en nuestras conversaciones, mis hermanos, entre nosotros. Él nos quiere llevar a ver cómo nosotros nos estamos acercando a la palabra del Señor. Por eso dice que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y continúa su argumento en el versículo 1. Por lo cual, y la mejor traducción es por lo tanto, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, ¿qué? La palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Santiago, mis hermanos, nos llama a dejar toda inmundicia, toda malicia y recibir la palabra con humildad. Ahora la pregunta es, en este contexto, ¿qué significa dejar toda inmundicia y toda malicia? ¿Qué significa? Bueno, yo creo personalmente que está relacionado a dejar toda ira, a dejar de ser rápido para irarse, a dejar todo pecado que con facilidad nos lleva a ser rápidos para hablar. Dejar toda inmundicia, mis hermanos, en este contexto, es dejar toda actitud orgullosa ante la palabra del Señor. Dejar toda inmundicia, mis hermanos, es dejar la actitud arrogante ante la palabra del Señor y presentarnos a ella con una actitud humilde. Pero hay una lucha entre nosotros, mis hermanos. Hay una lucha entre el espíritu y la carne.
Estamos luchando con nuestras pasiones, como dice Santiago en el capítulo 4. Por eso Santiago dice, desechen toda inmundicia, toda malicia y acérquense con humildad a la palabra del Señor. Santiago nos hace un llamado claro, hermanos. Tener una actitud humilde ante la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Santiago nos está llamando, hermanos, a dejar nuestro orgullo a un lado y presentarnos ante la palabra poderosa de Dios, reconociendo que ella es poderosa. ¿Poderosa para qué? Dice Santiago. Para salvar nuestras almas, hermanos. Pregunta, ¿eran cristianos la audiencia de Santiago a la que le está escribiendo? Claro que sí, por eso empieza, amados hermanos. ¿Y por qué si eran salvos la audiencia de Santiago, él les dice que reciban la palabra con humildad que ha sido implantada de ustedes, que es poderosa para salvar sus almas? Todos sabemos aquí que la salvación no se pierde, ¿verdad? Estamos claros en eso, hermanos. Pero lo que Santiago está diciendo es que la misma palabra que los ha salvado, mis hermanos, la misma palabra que los hizo nueva criatura, la misma palabra que les dio vida espiritual, es la misma palabra que los sigue sosteniendo en medio de la persecución que ellos estaban pasando. Hermanos, y para usted y para mí es lo mismo. La palabra de Dios es con la que crecemos espiritualmente. Primera de Pedro 2:2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura, la palabra de Dios, para que por ellas crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mis hermanos, la palabra de Dios es aquella que creó, pero aquella es la que nos ha dado nueva vida, es la que nos santifica y es la que nos sostiene hasta que Cristo regrese por nosotros. Por eso tú y yo debemos recibir la palabra con una actitud humilde. Porque es la única herramienta que usted y yo tenemos para luchar contra toda inmundicia y con nuestro pecado. No hay otro, hermanos. Santiago, mis hermanos, nos está llamando a evaluar nuestra actitud y nuestros afectos hacia la palabra de Dios. Hermanos, Dios quiere que tú y yo nos acerquemos con humildad. Escucha esto, hermanos. Dios tiene mucho que enseñarte en su palabra. En tu devocional, acércate con una actitud humilde. Los domingos, ven ante la palabra con una actitud humilde. Ven y acércate a la palabra, mis hermanos, sabiendo que tiene necesidad de ella. Por la gracia de Dios, mis hermanos, en esta iglesia hay varios predicadores y yo los he escuchado a varios. Hay algunos que tal vez no los he escuchado, pero por ahí por Zoom. Y puede que tú estés aquí y digas, oye, qué aburrido ese pastor Manuel Puerto. Predica 1 hora. Qué bueno predica Raulito. En 30 minutos se traía tremendo sermón. O puedes que hagas cualquier comentario de otros de los hermanos que paran a predicar. O puedes que cuando me vaya de aquí diga, puchica, ese puertorriqueño no lo entendí nada. Pero ¿saben, mis hermanos? El problema no es Manuel Puerto, el problema no es Raulito, el problema no es ninguno de los que nos paremos aquí. El problema eres tú. El problema es la actitud con la que tú estás llegando a escuchar la palabra del Señor. Todos somos orgullosos, mis hermanos, y luchamos día a día con presentarnos ante la palabra con humildad. Es por eso que tú necesitas orar y acercarte a la palabra en dependencia del Señor. No necesitas orar, mis hermanos, para que puedas desechar tu pecado, para que puedas desechar toda inmundicia y venir humillado
ante la palabra del Señor. Te pregunto, hermanos, ¿cómo te estás acercando a la palabra del Señor? ¿Cómo estás escuchando la palabra del Señor? ¿Con una actitud humilde? ¿Siendo pronto para oír? ¿O te estás presentando con una actitud orgullosa ante la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionas cuando un hermano te confronta con la palabra del Señor? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a recibir la palabra con humildad. Hemos visto en primer lugar que debemos vivir en obediencia a la palabra que hemos recibido, recibiéndola con humildad. Y en segundo lugar, mis hermanos, debemos vivir en obediencia a la palabra que hemos recibido, siendo hacedores eficaces y no oidores olvidadizos. Siendo hacedores eficaces y no oidores olvidadizos. Santiago continúa ese argumento, mis hermanos. Miren el versículo 2 conmigo. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Un hacedor, mis hermanos, es alguien que oye la palabra y la pone en práctica. Un comentarista hablando de esta palabra, de este versículo, dice: ser hacedor de la palabra es oír verdaderamente la palabra de Dios que conduce a un accionar piadoso. O sea, ser un hacedor no es solamente venir aquí el domingo, no es solamente leer la Biblia en tu casa, es ponerla en práctica. La palabra hacedor, hermano, no describe a alguien pasivo. La palabra hacedor describe a alguien activo, a alguien que tiene acciones visibles como resultado de la palabra que ha recibido. Escucha esto, mis hermanos. Ser hacedor de la palabra es la respuesta natural de alguien que ha recibido la palabra. Ser hacedor de la palabra, mis hermanos, es la respuesta natural de alguien en quien ha sido implantada la palabra y ha sido transformada por ella. Eso no es algo que forzamos, eso es algo que nace naturalmente, mis hermanos, producto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Santiago nos está llamando, mis hermanos, a no solo escuchar la palabra, sino que ponerla en práctica y obedecerla. Santiago lo hace de una manera majestuosa. Ahora Santiago usa una ilustración de un espejo, mis hermanos, para continuar su argumento. Miren conmigo ahí, versículo 23. Ahora, los espejos en esos tiempos no eran como los espejos que nosotros tenemos ahora, que son de cristales. Era un pedazo de metal pulido. Y Santiago usa una ilustración para continuar este argumento, de que no solo debemos escuchar la palabra, sino obedecerla. Ahora, yo le pregunto, ¿para qué usted usa un espejo? ¿Para qué tenemos un espejo aquí en la iglesia, en el baño? Para ver si hay algo que haya que arreglar, ¿cierto? Yo fui ahorita, me ajusté la corbata, estamos listos. Nosotros vamos a un espejo, mis hermanos, para ver si hay algo malo o algo que tenemos que arreglar en nosotros. Lo mismo dice Santiago, miren lo que dice Santiago, versículo 23. Porque si alguien es un oidor de la palabra y no hacedor, ¿es semejante o es igual a qué? A un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente, ¿qué hace? Se olvida de qué clase de persona es. Se mira rápido al espejo y se olvida de quién es. Hermano, sería absurdo nosotros mirarnos en el espejo, mirar alguna cosa que haya que arreglar e irnos y no arreglarnos nada. Sería tonto nosotros ir al espejo y mirar que estamos descuadrados en nuestros lentes y dejarlos así. Pero es igual de absurdo, mis hermanos, acercarse a la palabra de Dios, ver lo que nos está mostrando e irnos sin obedecerle.
y irnos y olvidarnos de ella. Santiago dice que así como un hombre se mira en el rostro natural y después de irse, así muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra del Señor. Y a partir del versículo 25, Santiago comienza a hacer un contraste. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, que es bienaventurado es en lo que hace. Y esa palabra, ley perfecta y ley de libertad, no es otra cosa que el Evangelio de Jesucristo y la palabra inspirada por Dios. Aquel que mira atentamente la palabra del Señor es dichoso en todo lo que hace. Y aquí Santiago quiere, mis hermanos, que tú y yo entendamos no solo la importancia de presentarnos con una actitud humilde, sino el resultado de presentarnos a la palabra como hacedores de ella. Y esto fue lo mismo que Jesús atacó después de haber predicado el Sermón del Monte, Mateo 27, 24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, y vinieron torrentes, soplaron vientos, azotaron aquella casa. ¿Pero qué pasó? No se cayó. ¿Por qué? Porque esa casa estaba fundada sobre la roca. Pero miren el versículo 26, dice, todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó lluvia, y vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa. ¿Y qué pasó? Aquella casa grande fue destruida. Escuche esto, hermanos. Cuando tú y yo somos oidores eficaces, estamos en terreno seguro. Cuando tú y yo somos oidores eficaces de la palabra, nuestra fe y nuestra vida está fundada sobre la roca que fue Jesucristo, mis hermanos. Pero cuando tú y yo somos oidores olvidadizos, nuestra fe está fundada sobre la arena, y cuando vengan tiempos difíciles será destruida fácilmente. Una de las cosas que nosotros como predicadores enfrentamos es que cuando nos bajamos de aquí, de este púlpito, después de predicar, muchas personas se acercan a nosotros. Qué buen sermón, o qué mal sermón. Y gloria a Dios, mis hermanos, por hombres que valoran nuestro trabajo. Pero la pregunta que yo me hago cuando un hermano se acerca a mí y le hago es, ok, pero ¿qué estás haciendo con ella el lunes? Ok, buen sermón, gloria a Dios, pero ¿qué de lo que aprendiste estás viviendo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes? Yo te pregunto, hermanos, ¿cómo tú estás poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Cómo tú pones en práctica lo que se predica domingo tras domingo? ¿Cómo tú estás obedeciendo los mandatos de Dios en las predicaciones que se están enseñando, en los estudios, en los discipulados, en lo que estás leyendo? ¿Qué evidencias hay en ti de que ha sido implantada esa palabra, de que la estás recibiendo con humildad y que estás haciendo un hacedor eficaz? Hermanos, muchos piensan que están bien y que son buenos cristianos porque vienen los domingos a la iglesia, porque van a los estudios dominicales, porque leen su Biblia todos los días, porque escuchan buenas predicaciones en YouTube. La pregunta es, ¿qué está produciendo eso en tu vida? Si tú estás aquí exponiéndote a la palabra del Señor domingo tras domingo, no importa el tiempo que esté pasando y no hay fruto del Espíritu Santo en ella, probablemente estás siendo un oidor olvidadizo y no un oidor eficaz.
si no hay cambio en la manera en que vives, como dice Santiago, te estás engañando a ti mismo. Tienes mucho conocimiento intelectual, tienes mucho conocimiento teológico, tienes mucho conocimiento de la Biblia, pero ese conocimiento es vano y vacío porque no te está llevando a la piedad, hermano. Necesitas seguir orando para que Dios te dé un corazón dispuesto ante su palabra. Hermano, la palabra de Dios es el espejo donde tú y yo debemos mirarnos cada día para ver qué hay mal en nosotros, para ver nuestro pecado, para ver nuestra maldad y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo vivir vidas en obediencia a ella. Hemos visto en primer lugar, mis hermanos, que debemos vivir nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios. Número 1, recibiendo la palabra con humildad. Número 2, siendo hacedores eficaces y no oidores olvidadizos. Y en tercer lugar, mis hermanos, y último lugar, debemos vivir en obediencia a la palabra, practicando la religión verdadera. Practicando la religión verdadera. Probablemente una de las frases más famosas que usted ha escuchado es: no creo en la religión, creo en la relación. O Cristo es relación, no religión. Y hermanos, eso es un gran error. Y la mayoría de las veces, cuando alguien dice esto, no está entendiendo realmente lo que dice. O está buscando justificar una mala práctica o un pecado. La mayoría de las veces, mis hermanos, cuando alguien dice esto, lo está diciendo desde el emocionalismo o en respuesta a alguien que realmente es legalista. ¿Pero qué es la religión? Según la Real Academia Española dice, religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para conductas individual, social y prácticas rituales, principalmente la oración y el culto. O sea, ser religioso es alguien que está convencido de la verdad ordenada en la palabra y como fruto de ella, ¿qué hace? Vive lo que de la palabra. Lo que Santiago nos está diciendo es, hay una verdadera religión. Hermanos, hay una verdadera religión. De hecho, él la contrasta. ¿La religión qué? ¿Falsa? ¿Con la religión qué? Santa, pura y verdadera. Versículos 26 al 28. Dice, si alguien se cree religioso, y miren cómo vuelve la idea otra vez pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión es ¿qué? De tal es que vana. La religión falsa dice, no refrena su lengua. Una vez más, no es pronto para hablar, no es pronto para escuchar, es pronto para hablar. La religión falsa, mis hermanos, no produce cambio en nuestro corazón. Nos mantiene engañados porque no ve el problema real que es nuestro pecado. Y esto es una advertencia para nosotros, para poder evaluarnos en qué religión realmente nosotros estamos, a la luz de lo que viene diciendo Santiago, mis hermanos. Puede que tú estés aquí siendo un buen moralista, pero siendo de la religión del oidor olvidadizo. Puede que estés aquí y no estés refrenando tu lengua, hablando, murmurando, siendo un oidor olvidadizo y engañándote a ti mismo diciendo que estás en la religión verdadera. Hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿cuál es la religión verdadera en este versículo? Dice, la religión verdadera, es aquella que es pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre, y es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha ante el mundo. La religión verdadera, aquellos que
la palabra ha sido implantada en ellos, aquellos que reciben la palabra con humildad, aquellos que se vuelven hacedores de la palabra, es aquella que es intencional en cuidar a los necesitados. Es aquella que es intencional en cuidar a los vulnerables. Pero la religión, mis hermanos, verdadera, también es aquella que se guarda del sistema de este mundo, que se guarda del sistema pecaminoso y los principios pecaminosos y los estándares de este mundo. Producto de ser un hacedor de la palabra. Un pastor dijo, la religión verdadera es aquella que es congruente con lo que se cree y lo que se vive. Hermanos, y Cristo nos dio el mayor ejemplo, viviendo una vida en la que se ocupó de los vulnerables, que se ocupó de las viudas y se guardó de este mundo. Y esto lo llevó a morir en una cruz para darte salvación a ti y para darme salvación a mí. Ahora puedes que estés aquí y digas, wow, pastor, qué duro me has dado. No estoy seguro si soy un oidor eficaz o si soy un oidor olvidadizo. Quiero darte esperanza. Número 1, si te has dado cuenta que no estás recibiendo la palabra con humildad, si te estás dando cuenta que no has sido un hacedor eficaz, que no estás practicando la religión verdadera, arrepiéntete. Arrepiéntete, hay esperanza para ti. Es cierto, estamos llamados a recibir la palabra con humildad. Es cierto, estamos llamados a ponerla en práctica, a ser hacedores. Es cierto, estamos llamados, mis hermanos, a practicar la religión verdadera. Pero ¿saben qué? Ninguno de nosotros puede. Ninguno de nosotros puede solo, hermanos. Miren lo que dijo el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Años más tarde, esa promesa fue cumplida. Cuando Cristo vino, mis hermanos, a establecer el nuevo pacto, a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros aquí podía vivir, a morir en una cruz como el peor de los pecadores, como el peor malhechor, y a través de su sangre darnos perdón de pecado, resucitar al tercer día, ascender a la diestra del Padre, para que en Hechos 2 viniera el poder del Espíritu Santo que te capacita a ti, me capacita a mí, para poder vivir y obedecer la palabra hasta que Él regrese. Es cierto, mis hermanos, hay una lucha. Pero el poder del Espíritu Santo, aquel que implantó su palabra en nosotros, está con nosotros cada día guiándonos a toda verdad y guiándonos a la obediencia. Hay esperanza. Y escucha esto, hermano. Tú no tienes que obedecer la palabra, tú no tienes que recibirla con humildad, tú no tienes que practicar la verdadera religión para ganarte el favor de Cristo. El favor de Dios fue ganado por los méritos de Cristo en la cruz. Tú vives obedeciendo la palabra como resultado del evangelio en tu vida. No lo confundas. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir en obediencia a la palabra que hemos recibido. Es cierto, hermanos, necesitamos predicadores fieles. Y gloria a Dios por esos que hay aquí que se están levantando, y gloria a Dios por los 32 pastores que vinieron esta semana a ser entrenados en la posición fiel de la palabra. Pero ¿saben qué? También necesitamos oidores expositivos, oidores fieles. Necesitamos hermanos y hermanas que entiendan con claridad cuál es la actitud que ellos deben tener ante la palabra de Dios y que sepan
cuál es la expectativa de Dios ante su palabra. Por tanto, mis hermanos, les repito otra vez el argumento: vivamos en obediencia a la palabra de Dios que hemos recibido. Número 1, recibiéndola con humildad. Número 2, siendo hacedores eficaces y no oidores olvidadizos. Y número 3, practicando la verdadera religión. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque un día, por el poder de tu Espíritu Santo, tú quebraste nuestro corazón. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, tu palabra llegó con poder. Y tu Espíritu Santo cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne para que nosotros pudiéramos responder en arrepentimiento y fe y seguirte a ti. Oh, gracias por la obra de Cristo. Gracias porque esa obra garantizó que hoy el Espíritu Santo viniera a habitar con nosotros para ser ese motor y esa fuerza que nos ayuda día a día a vivir con una actitud humilde ante tu palabra, siendo hacedores de tu palabra y practicando tu palabra. Oh Señor, te pedimos perdón por las veces que no hemos venido con una actitud humilde, por las veces, Señor, que hemos rechazado tu palabra y creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que atesoran tu palabra y que viven para ella, confiando en que un día, no importa lo que eso cueste, estaremos contigo, reinando por la eternidad. En Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.